Tenemos 23 participantes y bueno, aún solo 18 han registrado su asistencia. Por favor, los que falten, si la pueden registrar. A ver. Yo, maestra, Carlos Eduardo Hernández Hernández. Sí, ya, pero ya te registraste en el chat. No, espérame tantito. Sí, para que yo les registre asistencia, tienen que poner su nombre en el chat y como les comentaba yo, una vez finalizada la clase, descargo el archivo de chat y ya lo registro en mi formato de asistencia. Ok, maestra, gracias. Y así que los que falten, regístrense, por favor. Ok. Bueno. Vamos a comenzar a trabajar con geometría. Les voy a compartir pantalla. Ok. Bueno, vamos a empezar con, bueno, la unidad 1. Vamos a ver geometría euclidiana. Básicamente esta asignatura, geometría y trigonometría, sí es bastante, son muchos temas. Yo, bueno, como recuerdo que estaba organizado antes, un semestre era para geometría analítica y otro semestre completo era para trigonometría. Ahora lo juntaron en uno solo, entonces, pues es como ver demasiada información en poco tiempo. Lo que yo trato de hacer, pues, es hacerlo con los temas más representativos, ¿no? Obviamente siguiendo el programa, pero enfocándome en lo que va a ser más útil conforme vayan avanzando ustedes en su formación de matemáticas. Y bueno, básicamente en lo que respecta a geometría, les digo, nos vamos a centrar más en la geometría analítica. La unidad 1, bueno, si ustedes recuerdan, cuando vimos álgebra, la unidad 1 fue una unidad de repaso, donde vimos cuestiones generales de aritmética, y en este caso va a ser algo muy parecido. Vamos a ver cuestiones muy generales de geometría, pero que les aviso, ustedes necesitan ponerle muchísima atención porque todas estas, que todas estas bases seguramente ya las tienen en de asignaturas previas que vieron mismo en álgebra o en la secundaria también, en sus asignaturas de matemáticas, pero se las repito porque esto lo vamos a ver en el transcurso de toda la asignatura. ¿Ok? Bueno, empecemos con, les decía, geometría en el libro, y bueno, les comentaba también que les creo, y supongo que ahorita por el hecho de que estamos apenas empezando el semestre, tal vez muchos aún no adquieren el libro. Entonces, nos estamos basando en este momento en los temas de la unidad 1, que es, para los que ya lo tengan, es a partir de la página 12. De todas maneras, voy a sacarle, bueno, voy a hacer scan de las copias y las voy a subir a la plataforma el día de hoy para que ustedes puedan darle seguimiento desde el libro. Y es necesario también que vayan tomando apuntes de lo más importante, obviamente no de todo. Al final también del parcial, para cuestión de que tengan material de estudio, yo les comparto la presentación que ahorita tenemos, ¿no? Pero se las comparto ya está, que ya tenemos varios temas vistos, ¿ok? Pero sí es necesario que ustedes vayan tomando nota de lo más importante. Si de pronto voy muy rápido, también díganme, permítame, es que estoy tomando nota, o regrésese a la diapositiva, o vuelva a repetir lo que dijo porque estoy tomando nota. Por favor, sí es importante porque de pronto si me decían, oiga, es que yo no tomé nota de nada, ¿no? Compártanos el material. Y sí se los comparto con mucho gusto, pero deben de saber que necesitan sus apuntes para tener referencia para lo que van a ver a continuación. Y obviamente, bueno, para repasar aquello que de pronto necesiten o que no le haya quedado muy claro. ¿Sale? Bueno, vamos a ver.
ponerlo en modo presentación. Y tendríamos, primeramente vamos a ver, vamos a empezar con la definición de geometría. Como les decía, la primera unidad es de geometría euclidiana, que son los términos generales de la geometría, donde vamos a ver punto, recta, plano, segmento, línea, curva y otros. Vamos a ver los sistemas de medición y el método axiomático deductivo. Vamos a ver de qué trata cada uno de estos temas. Y estos temas los vamos a ver en el transcurso de esta clase y seguramente los terminamos en la siguiente y ahí empezamos ya con la segunda unidad, porque esta es como muy breve. ¿Okay? Bueno, geometría es una palabra de origen griego que significa geo, tierra, y metrón, medida. En términos muy literales sería la medición de la tierra. ¿Por qué se le llamó así? Bueno, esto fue porque en un inicio utilizaban la geometría para hacer los cálculos de, en este caso, de algunas estructuras naturales o artificiales que se encontraban, bueno, que se encuentran en la Tierra, para delimitar fronteras y para, ahora sí que, como medir la superficie de localidades, países, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí deriva que, bueno, que se llama geometría, que los primeros usos que se le dio a la geometría, pues era para la medición de superficies en la Tierra, ¿ok? Y bueno, y aquí viene de qué se ocupa la geometría. Aquí nos dice que se ocupa de problemas métricos, como, dice, el cálculo de área, diámetro de figuras planas, superficies, volúmenes de cuerpos sólidos, y se divide, o hay varios campos de la geometría, que es la geometría analítica, la geometría descriptiva, topología, geometría de espacios, y geometría no euclidia. Estoy yo marcando aquí en negritas la geometría analítica. ¿Por qué? Porque para estos efectos es en la que nos vamos a centrar. Aquí nos dice que la geometría, bueno, dice que se encarga del cálculo de las áreas en figuras planas y de volumen. Pero para el caso de la geometría analítica nos vamos a ver también áreas, líneas, rectas y curvas, pero la geometría analítica lo hace sobre un plano cartesiano. ¿Ok? Vamos a trabajar muchísimo con planos cartesianos, por eso te decía, vamos a hacer muchas gráficas, y de eso se trata la geometría analítica, pero primero voy a querer que entiendas o que te queden claros los elementos de la geometría euclidiana. Bueno, y continuando. Vamos a ver algunos conceptos ya ligados a la geometría, que son los conceptos más básicos y que seguramente muchos de ustedes ya los han de identificar y seguramente se van a acordar de qué tratan estos conceptos. Ok, el primer concepto es el de punto. Un punto no se encuentra definido como tal en la geometría. ¿Por qué? Porque no tiene dimensiones, es decir, obviamente se representa gráficamente como lo podemos ver aquí. Estos son puntos, ¿ok? Y aquí nos dice que se representa gráficamente por un círculo pequeño y una letra mayúscula que lo identifica. Entonces, el punto como tal, como te decía, no va a tener dimensiones. Es la unidad más básica de la geometría. Tampoco tiene longitud ni espesor, es como tal, y como todos lo entendemos, un punto. Dentro de la geometría analítica, por ejemplo,
Tenemos aquí un plano cartesiano. Y ahora imagina que tienes que encontrar la intersección de 2,2, ¿no? Tenemos 1, 2, y luego aquí tenemos 1, 2. Y en la mera intersección, para poder identificar, ponemos un punto. Ajá. Entonces, los puntos los vamos a utilizar para representar algo en el espacio y podemos identificarlo justamente como aquí lo dice con una letra, ¿no? Aquí está el punto A, punto B, punto C, ¿ok? Y dentro de una gráfica lo vamos a identificar o lo vamos a definir también como pues la identificación de un espacio específico dentro de la gráfica, ¿ok? Bueno, después tenemos lo que es la recta. La recta nos dice que es un conjunto infinito de puntos que se extienden indefinidamente en sentidos opuestos, ¿ok? ¿A qué nos referimos? Bueno, una recta, como aquí no las define, es como una sucesión de puntos, uno seguido del otro. Bueno, obviamente yo estoy haciéndolo chueco, pero han de cuenta que no hubiera este espacio entre cada punto. Entonces, esta recta AB eh, justamente es la conjunción infinita de puntos, ¿ok? Es una línea recta, ¿ok? Bueno, ¿y a qué nos referimos con línea recta? Ok, dice que, y te voy a ir marcando las partes claves de cada una de las definiciones para que te quede más claro. Dice que estos se extienden indefinidamente en sentidos opuestos. ¿Qué quiere decir con que se extienden indefinidamente? Que es algo que no tiene principio ni fin. Esta, por ejemplo, es la recta AB. La vamos a representar de esta forma. Y aquí tiene, si tú puedes ver, aquí hay una flecha de este lado y hay otra flecha de este lado. ¿Por qué? Porque quiere decir que las rectas pueden seguirse extendiendo. Bueno, ustedes imagínense que estuviera a la derecha, ¿no? Mi línea recta, ¿no? Está súper chueca. Bueno, pero esta línea se puede seguir extendiendo de manera infinita, ya que no, como dice aquí, no tiene ni principio ni fin. Ajá. Entonces, así es como nosotros definimos la línea recta. Y esta la vamos a distinguir de una línea semirrecta y de un segmento por las siguientes razones. ¿Ok? Vamos a ver. Ok. Ya te decía yo que la recta no tiene ni inicio ni fin, se puede extender. Pero, ¿cómo, ¿cómo identificamos una semirrecta, no? Dice que la semirrecta tiene punto de inicio, pero no tiene fin. Es decir, se extiende indefinidamente de un lado. ¿A qué nos referimos con esto? Lo que tenemos aquí en un principio es una recta. ¿Por qué? Porque la identificamos porque no tiene inicio, no tiene fin. ¿Ok? Pero dentro de esta recta hay una semirrecta. ¿Vale? El punto de inicio, en este caso, es aquí, donde está este círculo, y punto final no lo tiene. ¿Por qué? Porque es la semirrecta O, S, y esta semirrecta pues no tiene, así que igualmente aquí se puede extender de manera indefinida. Aquí inicia, pero no sabemos, vaya, no podríamos definir dónde termina esta recta. Y la vamos a identificar de esta manera. ¿Okay? Como la tenemos representada aquí. Y en el caso de segmento,
En el caso de segmento, este sí tiene inicio y sí tiene fin. Ajá. El segmento, este es el segmento AB. Y bueno, en la línea nos vamos a dar cuenta si tiene o no tiene inicio. ¿Por qué? Porque tiene este circulito. El segmento AB no se puede extender ni para un lado ni para el otro. ¿Por qué? Porque aquí te identifica que es el inicio y el fin. Entonces tenemos tres definiciones, que es la recta, la semirrecta y segmento. La recta se extiende indefinidamente a cualquiera de los dos lados o hacia los dos. La semirrecta tiene inicio pero no tiene fin. Y el segmento tiene tanto inicio como fin. Esa es como la forma en la que podemos identificar uno del otro. ¿Hasta aquí vamos claros, chicos, o tienen alguna duda? No, sí, todo bien. Todo bien, todo bien, maestra. Ok, chicos, bueno. Ahorita estamos con algo muy sencillo. Seguramente ahorita les digo, muchos me van a decir, eso yo ya lo había visto. Y sí, más o menos lo llevo rápido, pero también para aquellos que no se acuerdan, pues lo estoy repasando porque todo esto lo vamos a ver en una gráfica y no es lo mismo que de pronto te digan, a ver, sácame el, el área de este rectángulo, ¿no? Que tiene 5 de base y 3 de altura, ¿no? En geometría analítica te van a decir, determíname el área de igualmente de este, así, otra vez me quedó súper chueco, pero bueno, determíname el área de este rectángulo cuyos vértices se encuentran en el, por ejemplo, ¿no? 3,2, en el 6,2, en el 3,8 y en el 6,8, ¿no? Aquí dices, bueno, aquí me queda bien claro, el área es base por altura, ¿no? 5 por 3, 15, ¿no? Serían 15 unidades cuadradas, ¿no? Que pueden ser centímetros, metros, o lo que te hayan dicho, ¿no? No vale que fueran centímetros. Pero ¿cómo lo hago aquí? Bueno, hay fórmulas también para determinar áreas dentro de una, de un plano cartesiano, y lo vamos a ver más adelante. Entonces, por eso te digo, entiende como lo más básico, porque cuando te vayas a algo un poco más complicado, pues ahí es donde me vas a decir, ay, es que ahí sí no le entiendo, ¿no? Pero si te queda claro lo básico, lo demás nada más es ir incorporando ciertas fórmulas o ciertos razonamientos para que te ayuden a, pues, encontrar pues el resultado, ¿no? Ok, bueno, y continuando dentro de las líneas, vimos las líneas rectas, que son las que acabamos de ver, pero también existen líneas curvas. Una línea curva aquí nos dice que son partes, y así lo definen, son partes de una circunferencia, pero una línea curva puede tener dentro de sí mismo trazos rectos o únicamente trazos curvos. Hay diferentes tipos de líneas curvas, chicos. Tenemos las líneas curvas, las cerradas y las abiertas. ¿A qué nos referimos con cada una de ellas? Ok. Las abiertas
Las abiertas son como esta. Esta también sería una curva abierta. ¿Por qué? Porque es una curva que nunca se va a hacer, nunca se va a juntar el inicio con el fin. Ajá, por eso se le llama curvas abiertas. Y en el caso de las curvas cerradas, las curvas cerradas nos dice que se tocan en un cierto punto. Hay un punto donde se tocan porque es donde inicia y donde termina. Aquí nos da algunos ejemplos de líneas de curvas cerradas, que por ejemplo un círculo empieza, bueno, lo puedes empezar en cualquier parte del círculo, pero finalmente lo terminas en el mismo punto donde empezaste. Este que tenemos a continuación es una elipse, igual empieza y se cierra. Este otro es, como te decía aquí en la definición, que pueden tener trazos rectos o curvos. Esta, bueno, es una línea curva, pero que dentro de sí tiene un trazo recto, ¿ok? Pero sigue siendo una curva, pero sería una curva cerrada, ¿no? Este sería cerrada, cerrada, cerrada. Y aquí tenemos abierta y abierta. ¿Ok? Entonces tenemos, voy a repasar, tenemos las líneas rectas, que es la línea recta, la semirrecta y el segmento. Y después tenemos una derivación de las líneas, que es la línea curva. ¿Ok? Y de las líneas curvas tenemos las curvas cerradas y las curvas abiertas. ¿Ok? Y ahora vamos a ver qué es un plano o superficie. Ajá. Aquí viene un ejemplo muy claro de cómo entender un plano o superficie. Y viene aquí, dice, una superficie como pared, piso, etcétera, nos sugiere una idea de lo que en geometría se llama plano, que es decir, son conjuntos parciales de infinitos puntos. Dice, un plano en matemáticas se imagina como una extensión ilimitada y se puede representar por un paralelogramo. ¿Ok? Bueno, entonces un plano y superficie va a tener una longitud y extensión, es decir, es bidimensional. Aquí, ¿a qué nos referimos con bidimensional? Tiene dos dimensiones. Por ejemplo, en un rectángulo, esta dimensión se le conoce como base y la segunda dimensión se le conoce como altura. ¿Ok? La línea recta tiene una sola dimensión. ¿Por qué? Porque va de lado a lado, pero se puede extender infinitamente a cualquiera de los dos lados, ya sea así, de manera horizontal, vertical, diagonal, o si fuera curva de esta manera, pero sigue siendo una sola dimensión. Cuando nos preguntamos o cuando vemos a qué se refiere con dos dimensiones, es lo que te decía, tiene una dimensión, por así decirlo, sobre el eje de las X y otra sobre el eje de las Y. Si nos referimos a, a una superficie dentro de un plano cartesiano. Entonces, este es el ejemplo de una superficie, que estamos hablando que tiene dos dimensiones. Dentro de esta superficie lo que hicieron aquí fue dibujar una recta, ¿ok? Pero esto como tal es únicamente un segmento para que entiendas a qué se refiere con una dimensión y con dos dimensiones, ¿ok? Este tiene inicio, tiene fin, pero únicamente tiene una línea, no tiene otra con la cual va a confluir. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Sí, maestra.
Ok. Bueno, y vamos a entrar a lo que son ángulos, ¿ok? Los ángulos, vamos a ver la clasificación de los ángulos, pero primeramente lo que tenemos que ver es ¿qué es un ángulo? Y nos dice que un ángulo es una abertura entre dos semirrectas que tienen en común un origen. Ajá. Por ejemplo, ¿me pueden identificar o me pueden decir cuántos ángulos tiene esta imagen que tenemos aquí? Ay, 8, ¿no? vamos a ver cuántos son. Ok. Vamos a ver, primero son los internos, ¿no? Este es un ángulo. 2, 3, 4. Y luego tenemos los externos. Estos. Ustedes en su cuaderno los pueden dibujar más bonitos de lo que yo estoy haciendo. Ok. Tenemos 8 ángulos en esta figura. Lo que les decía es, tiene su abertura entre dos semirrectas. Ajá. Y aquí está el origen del ángulo. Donde se juntan las dos semirrectas, es el origen del ángulo. Y la abertura, bueno, esos son los grados del ángulo. Supongo que ya todos ustedes, o si no la mayoría, ya saben cómo se miden los ángulos. Les comentaba para efectos del material que íbamos a ocupar, que requeríamos dentro del material un juego geométrico. ¿Por qué? Porque necesitamos, el transportar nos va a servir para medir ángulos, la regla o la escuadra nos va a servir para medir rectas o para trazarlas dentro de un plano cartesiano, y el compás, bueno, para identificar y trazar líneas curvas. ¿Ok? No sé, bueno, saben que se los pedí el día de ayer que tuvimos la clase. No sé si ya cuenten con este material, el del que tengan transportadora. Bueno, al menos por el momento transportador y regla. Porque, bueno, ahorita en la segunda parte de la clase vamos a ver cómo se identifican los ángulos y cómo se miden o cómo podemos medir estos ángulos en grados para después, bueno, si fuera necesario pasarlos a radianes, pero, bueno, espero, si no lo tienen ahorita, vamos a hacer algunos ejercicios, espero ser lo más gráfica posible para que ustedes entiendan, o sea, la idea es como explicárselos yo, pero que ustedes lo vayan haciendo también desde donde estén tomando la clase. ¿Ok? Bueno, en este momento vamos a dejarlo en este punto. Y en la segunda parte de la clase, como les comentaba, vamos a ver todo lo que se refiere a ángulos. ¿Ok? Entonces, bueno, de acuerdo al horario de clase, tenemos que conectarnos nuevamente a las 10. ¿Vale? Entonces nos vemos a las 10 nuevamente, chicos. ¿Sale? Sí, maestra. Sí. Sí, maestra. Sí. Bueno, muchas gracias, chicos. Nos vemos en un momento. Sí, maestra. Ok. Váyanse a descansar, a desayunar o... ¿A qué hora, maestra? A las Sí, 10. maestra. Gracias. ¿A las 10? ¿Vale? Sí, a las 10. Joder, claro que sí. Es maestra, hasta luego. Sale, nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego. ¿Vamos a volver a entrar ahorita hasta a las 10 entonces? Sí, a las 10. Vale, gracias. Hasta luego. Ahorita nos Hasta luego. vemos. Okay. Continuando con la clase, nos quedamos en lo que era un plano o una superficie. Y habíamos visto que eran los ángulos. Que les decía que es la intersección de dos rectas con un origen común. ¿Ok?
Las partes de un ángulo son el vértice. Okay. El vértice es este punto que tenemos aquí. Y esto es la abertura del ángulo. Y como vamos a representar un ángulo, tenemos aquí, esta es la recta D, AD, perdón, esta es la recta AE, y entonces lo identificamos de esta manera. Le ponen ángulo D, A, E, o bien también lo podemos denominar de esta manera. Este símbolo significa ángulo. Ángulo de A, E. Okay. Ahora bien, ¿cómo vamos a medir los ángulos? Ok, hay dos sistemas de medición de ángulos que, bueno, hay más, pero son dos los que interesan para estas clases, que es el sistema internacional y el sexagesimal. Y vamos a aprender la conversión de uno a otro y viceversa, porque lo vamos a estar ocupando. Sobre todo lo vamos a ocupar cuando entremos a la parte de trigonometría. Tenemos aquí el sistema internacional de unidades, dice que tiene como unidad de medida el radian, y una vuelta completa equivale a 2 pi radianes, que se denomina de esta forma, 2 pi rad, ¿ok? ¿Qué quiere decir? Que una vuelta completa, otra vez, supongamos que este es el ángulo, y necesitamos medir todo este ángulo. Toda esta vuelta mide 2 pi radianes, ¿ok? Y en caso del sistema sexagesimal, la unidad de medida es el grado, y una vuelta completa equivale a 360 grados. Creo que la mayoría de ustedes están familiarizados con esta medición de los 360 grados. De hecho, los transportadores, pues, nos ayudan a medir en grados. Son raros los transportadores que hay aquí y que tienen la medida en radianes. Hay algunos transportadores que tienen ambas escalas, grados y radianes, pero son muy raros, ¿no? Es muy raro conseguir uno de esos. Sin embargo, para mayor facilidad, les voy a enseñar cómo se convierte de grados a radianes y de radianes a grados, ¿ok? Bueno, entonces, tenemos estas dos unidades de medida, la de grados, la de radianes. En el caso de radianes, una vuelta completa va a equivaler a 2 pi radianes, y en el caso de grados, una vuelta completa va a equivaler a 360 grados. ¿Ok? Cuando utilizamos el transportador, este es como una clave. Los ángulos se miden en sentido contrario a las manecillas del reloj, es decir, hacia la izquierda. Cuando lo midamos en dirección contraria es porque son ángulos negativos. También te voy a enseñar qué son los ángulos negativos y los ángulos positivos. ¿Ok? ¿Hasta aquí está todo bien? Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Vamos claros? Ok, gracias. Por favor, ya les decía, si de pronto
te atoras con alguna explicación, ahí deténme y con toda confianza, maestra, entonces aquí lo que yo entendí es tal, o más bien no le entendí esta parte, para no seguir avanzando, ¿sale? Bueno, más bien para darles la explicación y ya después continuar, ¿ok? Bueno, aquí viene un ejemplo de cómo se mide un ángulo con el transportador, ¿ok? La clave siempre va a ser que, bueno, en el transportador tiene esta parte, a veces lo tiene así como, bueno, lo tiene así. Ay, esta parte no viene. A veces tiene, como lo tiene aquí, como una T, a veces tiene un circulito, y eso tiene que coincidir siempre con el vértice del ángulo, ¿ok? Entonces, donde cruzan las dos líneas, en este caso el ángulo, este ángulo, ¿cómo se denominaría? Considerando esta denominación que te había dicho. Este era el ángulo DAE. Este ángulo, ¿cómo se llama? Así que, ¿cómo se llamaría? Alguien que me pueda decir. Sería BAC. Gracias. Efectivamente sería el ángulo B A C. Ajá. Ok. Otra cosa, cuando participemos, bueno, díganme, por ejemplo, les voy a preguntar, ¿no? ¿Alguien sabe cuáles son este es un ejemplo, ¿no? ¿Cuáles son los dos sistemas de medición de ángulos? Y me vas a decir, Aura Espinosa, ¿no? Y ya, entonces ya te voy a decir, porque a veces, por ejemplo, ahorita pasó de que dos personas me dijeron yo, y entonces, pues le doy la palabra a una y después a la otra, ¿no? A veces, ¿por qué? Porque ya les decía yo, sí estoy considerando, bueno, veo si están poniéndome atención, sí están entendiéndole, y pues también voy como otorgándoles, pues, como que ciertas participaciones, ¿no? Entonces me dicen, yo digo, les pido que me den el nombre porque aquí en el Zoom solo veo unos cuantos recuadros, ¿no? Entonces no veo todos y no sé quién me está contestando, ¿sale? Entonces, ok, ya les decía yo, este sería entonces el ángulo BAC, ajá, y entonces les decía, ponemos el vértice que coincida también con el origen del transportador. Te decía yo, se miden de izquierda a derecha. Es decir, empezamos del 0. Aquí van 10, 20, 30 y 40. Pero vemos que el ángulo, más bien la línea B, no llega hasta el 40, es decir, llega a una rayita antes, es decir, este ángulo tiene 39 grados. El ángulo BAC tiene 39 grados. ¿Sale? Te voy a poner como un videíto muy breve de 3 minutos, justamente de cómo medir los ángulos. ¿Dónde está? ¿Dónde está?
Ok. Mi nombre es Daniel Carreón y hoy les voy a platicar de uno de mis temas favoritos, cómo medir un ángulo. Pero antes de empezar, repasemos algunos conceptos básicos. Un ángulo está formado por dos segmentos de recta unidos por un vértice. La abertura de los ángulos se mide en grados. Hay ángulos con una abertura muy pequeña y otros con una gran abertura. Ahora sí, vamos a ver cómo se mide un ángulo. Para medir los ángulos utilizaremos un transportador así como este, que es un instrumento que mide ángulos en grados. Mira, aquí tengo un ángulo y esta parte que es el centro del transportador la pongo aquí en el vértice y aquí tengo que revisar que este segmento de recta esté alineado al cero. Y ahora sí, voy a ver cuánto es la abertura. Si te fijas bien, del 0 llegamos hasta el 60. Esto quiere decir que nuestro ángulo mide 60 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo otro ángulo y reviso que el centro del transportador esté en el vértice y que su otro extremo esté en el 0. Ahora sí, veo cuánto mide este ángulo. Empezamos en el 0 y si te fijas, llegamos hasta el 140. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 140 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y veo cuánto mide. Empezamos en el 0 y como te das cuenta llegamos hasta el 70. Esto quiere decir que este ángulo tiene una abertura de 70 grados. Facilísimo, ¿verdad? Vamos a ver otro ejemplo. Aquí tengo este ángulo. Ubico el centro del transportador en el vértice y el extremo tiene que estar en el 0. Y me doy cuenta que este ángulo mide 90 grados. Facilísimo, ¿verdad? Ahora tengo este transportador circular que también sirve para medir ángulos. Mira, aquí tengo un ángulo que mide 10 grados. Podemos hacer el ángulo más grande para que mida 50 grados, o más grande para que mida 150 grados, o se puede hacer aún más grande para que mida 250 grados, incluso puede medir 320 grados, 340, 350 grados, o puede ser un ángulo completo que mide 360 grados. ¿Ya viste? Facilísimo, ¿verdad? A continuación, te voy a dejar unos ejercicios. ¿Podrás resolverlos? Espero tus respuestas en los comentarios. No, creo que... Ok. Fue muy gráfico. Quise ponerles ese video. Creo que es como una forma muy sencilla de entender cómo se miden los ángulos. Creo que es... Y quise ponérselos porque de pronto es como... Pues no estamos de manera presencial como para enseñarles cómo hacerlos, ¿no? Directamente en el cuaderno. Pero creo que no tienen mayor complicación. ¿O alguien tiene todavía dudas de cómo se mide un ángulo con el transportador? No muestra. No muestra. O cómo hacerlo, ¿no? No Porque muestra. un ejercicio podría ser que te diga, me vas a medir los ángulos tales, ¿no? Y otra es que te diga, hazme un ángulo de 70 grados, de 78, etcétera. Bueno, vamos a ver. Estamos aquí. Ok. Ok. Quería enseñarte esto. ¿Por qué? Porque de pronto pensamos o entendemos, ¿no? Que todos los ángulos pues los vamos a medir de manera horizontal, ¿no? Que partimos siempre como quien dice, de aquí. Y la segunda línea anda por acá, o por acá, o por acá, etcétera. Pero no es cierto, ¿no? Los ángulos los puedes encontrar dispuestos de distintas maneras, ¿ok? O sea, aquí vienen ejemplos de cómo, o sea, los ángulos pueden estar hacia abajo, o hacia arriba, pero el vértice, como que en el punto 0, etcétera. Entonces, todos estos, lo único que debes de hacer es acomodar el transportador en el vértice, ¿no? Por ejemplo, aquí, el transportador pues quedaría así, ¿no?
quedaría aquí el transportador y ya, bueno, ya tomarías la medición. Ahora bien, ¿te acuerdas que te dije que todos los ángulos positivos se miden de izquierda a derecha, es decir, en el sentido de las manecillas del reloj, del 0 hacia acá? Pero en el video, si te das cuenta, midieron algunos ángulos de izquierda a derecha. ¿Sí te diste cuenta de eso? Sí. Algunos ángulos Sí. los midieron de Maestra. izquierda a son los que se le llaman ángulos negativos, es decir, por ejemplo, dice que es de 29 grados, ¿no? El ángulo A. Acuérdense, un ángulo puede ser, ya se me estaba pasando esto, lo podemos definir como el ángulo, así como lo hicimos aquí, BAC, o bien, a veces tiene un símbolo aquí en el ángulo, o bien el nombre del vértice, bueno, en este caso el vértice es el punto A. Entonces también, como se encuentra aquí, que es, le ponen ángulo A, ¿no? O como, bueno, así como lo encontramos aquí, ¿no? Aquí por ejemplo, sería el ángulo C. Ese sería, creo que es una I, ángulo I. Ajá, ¿por qué? Y sobre todo aquí, ¿por qué? Porque las líneas no tienen, no tienen alguna otra letra que las identifique, ¿no? Entonces, está correcto si lo identificas de esta manera, el ángulo BAC o el ángulo A, considerando el vértice, ¿no? Aquí puedes poner ángulo A es igualmente a 39 grados. Ajá. Ok, y era lo que te decía. Por ejemplo, es un ángulo positivo. Pero ¿qué pasaría si este mismo ángulo... Si te dijeran, mide este ángulo, ¿no? Pongámoslo que también es de 39, pero como lo estás midiendo de izquierda a derecha, este es un ángulo... Y este es el ángulo A igualmente. Así es, este es un ángulo negativo. Entonces, el ángulo A en este caso es de menos 39 grados. Ajá. Ok. Ahora bien, ahí también hicieron un ejemplo con transportadores de 360. ¿No? Entonces, nosotros en general, o la mayoría de los transportadores son de 180. De hecho, no se me hacen muy prácticos los de 360 luego, pero si tú quieres conseguir uno de 360, está bien. ¿Qué pasa cuando te ponen un ángulo? Bueno, aquí está la línea inicial y aquí está la línea final. Ok. Y te dicen necesito que me midas este ángulo. ¿Qué vas a hacer en esos casos donde el ángulo mida más de 180 grados? ¿Alguien sabe cómo se miden estos ángulos? No. Ok. Cuando el ángulo mide más de... Donde está 180 y después es donde se quedó el 180 se vuelve a medir y ya se suma, ¿no? Ajá, esa es una. Ajá, gracias. Sí, efectivamente, esa es una forma de medirlo. Sí, ponen el transportador. Nuevamente voy a hacer mi dibujo feo de transportador. Digo feo porque no me queda nada bonito. Sí, efectivamente, ponen el transportador así, dicen, bueno, ok, de aquí a acá van 180, ¿no? Entonces, me quedo aquí, ¿no? Y después vuelvo a poner el transportador abajo y digo,
Ok, mide 60, ¿no? Entonces 180 más 160 son, este es un ángulo de 240. Esa es una forma. Como quien dice, La sumar. otra forma también sería en cuadrantes, ¿no? Eh, bueno, pero eso es cuando tenemos un plano cartesiano. Imagínate que lo tienes así todo volteado, va a ser un poco más complicado. Sí, sí se puede, pero creo que eso te digo, es como que un poquito más. Otra sería, ¿dónde estamos? ¿Dónde dejé mi pluma? Aquí está. Otra sería, como te están pidiendo dices, ok, tengo mi transportador. Y mido Ajá. Entonces, si yo mido eh, este ángulo, pongámosle, bueno, este ángulo me mediría 120 grados. ¿Cuánto quedamos que mide la circunferencia completa? ¿Cuántos grados? 360. Entonces haríamos 360 menos 120. Los 120 que me midió aquí. Ajá. ¿Y cuánto nos daría? 240. Gracias, sí, así es, 240 grados. Ajá. Entonces, esta es otra. Como mi transportador solo tiene 180, lo que hago es mido el que sí puedo medir, ¿no? El más pequeño. Y entonces a 360 le resto lo que midió el más pequeño para poder obtener este. ¿Ok? ¿Sí estamos claros? Sí. ¿Bien? Sí, maestra. Sí, ok. Bueno, vamos bien entonces. Y entonces lo que te decía, ¿no? Te digo, no todos van así como, o sea, lo que me decía el compañero de que poder hacer por cuadrantes, sí es viable, pero de pronto se complica un poco si encontramos o si tenemos los ángulos posicionados, a lo mejor como ¿no? O como que están, no están, como lo diríamos nosotros, como derecho, ¿no? Entonces, serían como los dos métodos más sencillos. Uno, donde termina y luego le vuelves a poner el transportador y le sumas lo que falta, ¿no? Y otro es restando, ¿no? De las dos formas te tiene que dar la misma medición. De las dos formas, o sea, no va a cambiar, te va a dar el mismo resultado. ¿Sale? Ok. Y bueno, y sí les pido que para la siguiente clase sí ya tengan el transportador mínimo, transportador y regla. Sí, ahora sí que les pedía el juego geométrico completo, pero por el momento con el transportador y regla va a ser suficiente. Ahora bien, también les comentaba de la necesidad de una calculadora científica, porque como te comentaba ahorita, vamos a ver de grados a radianes y bueno, te voy a enseñar cómo hacerlo de manera, pues, así que como de manera manual, pero con la calculadora científica ya es mucho más fácil porque ya nada más tú le dices, o sea, le metes la cantidad y le dices, a ver, esto pásamelo a radianes y te lo pasa a radianes. Y en en trigonometría, vamos a utilizar mucho los radianes también. ¿Ok? Igualmente los grados también se dividen en minutos y en segundos. Ajá, entonces, igual, por ejemplo, pongámosle que encuentras un ángulo de
de 39.72, ¿no? Y también te puedo decir, necesito que me pases, o sea, esto es como en sistema decimal, pero si te digo, necesitas convertir esa en minutos y segundos, sería, no estoy segura, no he hecho la cuenta, te estoy poniendo un supuesto, no, bueno, que son 39 grados, 40 minutos, 27 segundos. No está correcta esta conversión porque no le estoy haciendo ahora sí que no estoy haciendo las cuentas, pero pongámosle que quedara así. Te lleva un rato hacer los cálculos para pasarlo de esta forma a esta forma, la de minutos y segundos. En cambio, con la calculadora científica también tiene una tecla que tú se lo oprimes y y en automático de este formato te lo pasa a este formato o al revés, ¿no? De este te lo pasa a este. Igual, o sea, te los voy a enseñar ambos a hacer de manera manual, pero pues sí vas a requerirle igualmente para las funciones trigonométricas, para calcular el seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante, pues ahí sí o sí, pues utilizas la calculadora científica. Entonces, sí te sugiero que te hagas de una. Por el momento, si se te complica, pues puedes descargar alguna aplicación de calculadora científica en tu celular. No te lo sugiero ahora sí que, vaya, más bien lo que te sugiero es que a mediano largo plazo, si consideres ya tener tu calculadora, porque de todas maneras la vas a ocupar para muchas otras asignaturas y pues no siempre se te es permitido utilizar el celular, ¿no? Pero por el momento les pediría, para aquellos que cuenten con su dispositivo celular, que para la siguiente clase, si es que no cuentan aún con calculadora científica, descarguen alguna aplicación. Ok, bueno, entonces les voy a explicar a grandes rasgos cuáles son los tipos de ángulos con los que contamos. Ok, el primer ángulo es el ángulo nulo, que mide 0 grados. Ok, ¿cómo nos damos cuenta que mide 0 grados? Porque aquí está el vértice y si te das cuenta, la primera línea y la segunda línea están juntas, o sea, no hay ninguna separación entre una y otra, ni siquiera de punto uno, ¿no? Entonces, este es un ángulo nulo porque mide exactamente 0 grados, ¿ok? Después tenemos la siguiente clasificación, que es como de los ángulos básicos, que es agudo, recto y obtuso. En el caso del agudo, un ángulo agudo te va a medir va a medir más de 0, pero menos de 90, ¿ok? ¿Cómo sabemos hasta dónde mide 90 grados un ángulo? Ok, cuando las dos rectas son perpendiculares, aquí estamos seguros que esto mide 90 grados, es decir, que forman exactamente, son dos líneas que se cruzan de manera opuesta. Ajá, entonces reconocemos un ángulo agudo porque va a medir menos de 90 y un ángulo obtuso se va a abrir más allá de los 90 grados, pero no va a llegar a los 180. Ajá. 180 grados es cuando lo tienes justamente así. Aquí está el vértice. Ay, perdón. Aquí está el vértice. Y se abre de tal forma el ángulo que se podría decir que se forma como una línea recta. Ajá. Esto nos significa que esto es un ángulo de 180 y es
lo que se le conoce como el ángulo llano. Ajá. Y el ángulo cóncavo o entrante, perdón, este va a medir más de 180, pero va a medir menos de 360, que es como el ejemplo que yo te puse. Esta imagen está incorrecta porque aquí lo que necesitamos medir es esta parte, no esta. Ajá, aquí bueno, sí hay un error por parte del autor, pero en realidad el ángulo cóncavo o entrante es este, ¿no? Que digo, hasta aquí son los 180, pero se va a seguir y va a medir, lo que necesitamos medir es esto, ¿ok? Y finalmente tenemos el ángulo que se le conoce como perigonal, que es igual a 360 grados. Si te das cuenta, ese y esto los ves exactamente igual, pero ¿cómo sé que es un ángulo nulo o un ángulo perigonal? Porque yo los veo exactamente igual, ¿no? O sea, yo no sabría si a mí me están diciendo que tengo que medir lo que se encuentra aquí o lo que se encuentra aquí. Bueno, eso, bueno, te lo tendrían que definir en las indicaciones, porque ahí te tendrán que decir, siempre si te das cuenta, aparece bueno, cuando necesitas medir un ángulo, aparece esta forma, que es una curva, donde te dicen qué es lo que tienes que medir. Ajá, entonces si aquí te dicen, tienes que medir esto, entonces en automático sabes que se trata de un ángulo de 360. Si viene así, donde ni siquiera ves la abertura, sabes que es 0. ¿Ok? Sí, ¿sí me estoy explicando, chicos? Sí, maestra. Sí. Maestra. ¿Bien? Ok, bueno, pues ya estamos a 3 minutos de concluir. Bueno, me falta un poco de los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Yo creo que eso lo estaríamos viendo para la siguiente clase. Y hay otra cosa, justamente para poderles considerar participaciones y todo esto. Bueno, ahí por favor los que ya tomaron conmigo, igual explíquenles al resto de los compañeros. Yo se los voy a explicar para la siguiente clase cómo trabajo de que les envío algún ejercicio y ustedes me lo mandan resuelto por Ah, lo WhatsApp. de las décimas. Ajá, lo de las décimas. Ah, ok, sí. Ok, sí, ahí luego se los explican en el grupo. Vamos a hacer un grupo específicamente de álgebra donde les voy a ir compartiendo de pronto ejercicios de la clase y les voy a decir, el que me mande este ejercicio resuelto, a veces les doy el receso y a veces les doy 1 o 2 horas después de que acabó la clase. Les digo, no son obligatorios, pero si tú los vas elaborando, pues te van otorgando décimas adicionales. Entonces, voy a pedir un favor que me, que haga, bueno, alguno de ustedes hagan un grupo que se llama así Álgebra 2B4, el grupo. Y ahí vamos a estar trabajando específicamente o aclarando cualquier duda relativa a álgebra. ¿Quién me pudiera apoyar con eso? Si quieren hago yo. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? ¿López Camacho? Ángela Maite. Ah, ok, Maite. Ok, entonces, por favor, generas el grupo y ya, bueno, también para darte el número con el cual me vas a registrar y me vas a incluir en el grupo. Sí. ¿Sale? ¿Lo anoto o cómo? A ver. Es que todavía no me acuerdo. Okay. Bueno, luego te paso el número porque no lo tengo ahorita, pero por favor arma el grupo y ya para la siguiente lo vemos, ¿no? Ya les Vale. comparto mi número también, ¿sale? Bueno, ok, muchísimas gracias, chicos, y ahorita se va a cortar en cualquier momento y
Entonces nos vemos en la siguiente clase, ¿vale? Nos vemos, Sí, maestra. maestra. Hasta luego. Nos vemos, hasta luego. Ah, bebé. Hasta luego, cuídense mucho.